Muy bien, estábamos con esto. Acá, Roma, una iglesia sin obispo papa. Los fundadores de la iglesia no fueron Pedro o Pablo. Eso lo vemos en la Biblia. Pablo no fundó la iglesia de Roma. Parece más bien que fueron judeos cristianos helenistas que llegaron en época temprana, después de los tumultos en tiempo de Claudio, ¿no? Más o menos por ese tiempo. Más tarde, hacia el año 60, llegaron Pedro y Pablo, que hicieron misión y fueron condenados a muerte, ¿no? Dejando recuerdo. Entonces, la comunidad o las comunidades tenían una administración presbiterial, conforme al modelo de las sinagogas, donde un consejo de notables dirigía la asamblea, ¿no? Ese fue el modelo original, pues, de la iglesia primitiva, ¿no? Un consejo de ancianos, ¿no? Ujú. Al modelo de las sinagogas. Otras comunidades habían sido introducido el modelo monárquico con un obispo o un supervisor como presidente sobre los presbíteros. Eso se llama el sistema episcopal. Obispo en griego es episcopos, por eso también se llama gobierno episcopal. Entonces Roma siguió la tradición, por eso ni Pedro fue el obispo de Roma ni dejó unos sucesores obispos, lo que menciona aquí esta lectura. Durante más de un siglo, la iglesia ha sido dirigida por un grupo de ancianos, entre los que han podido sobresalir Lino, Clemente, Evaristo, a los cuales después los llamarán papas. Solo en la segunda mitad del segundo siglo, de manera general, las iglesias asumieron una estructura monárquica que dura hasta hoy. Con ese cambio, ellos marcaron su distancia respecto al judaísmo rabínico, que mantuvo un gobierno colegiado. Pero los judíos rabínicos se aislaron, formando un grupo nacional, mientras que los cristianos episcopales pudieron abrir su evangelio a todos los estratos de la sociedad. Dado ese paso, los obispos de Roma pudieron presentarse como interlocutores ante la sociedad civil y apelar a Pedro como fundador y primer obispo, ¿no? Entonces ya sabemos que el gobierno básicamente es de corte episcopal, ¿no? Algo más que esté en esta lectura es que las iglesias se unificaron y fortalecieron en torno a sus obispos, tratando de justificar el cambio, una genealogía o lista de obispos que se habían mantenido fieles desde los apóstoles, especialmente en Roma, empezó a ser para muchos el punto de referencia de la identidad cristiana. Entre los partidarios de ese cambio estaba Egesipo, un oriental que vino a Roma para justificar su lista de obispos. También Eusebio Cesarea habla de esto. Hacia el año 180, Ireneo de Lyon, o de Lyon, ofrece también una lista de obispos de Roma como garantes de la tradición cristiana. Y en ella se ha conservado para todos la tradición de los apóstoles. Eso está en Albersus y Heresis, o sea, contra las herejías. En el libro contra las herejías, ahí está. De esta forma proyectaron hacia el principio la estructura y las instituciones posteriores de la Iglesia, defendiendo su carácter social y jerárquico. Esta invención de los obispos fue providencial para la Iglesia posterior, pero entre el comienzo de las comunidades hacia el año 40-60 hasta el establecimiento del episcopado estable, 160-180, quedan más de 100 años de iglesia esencial, a los que tienen que volver los cristianos para conocer su identidad. La iglesia episcopal y jerárquica pudo pactar después con el Imperio Romano, de manera que el obispo de Roma será, en clave cristiana, lo más parecido al emperador, como sabe el cronógrafo romano, siglo IV, ratifica más tarde la donación apócrifa, pero canónicamente esencial, de Constantino. Este proceso de concentración administrativa resultó lógico y se ha dado en muchos movimientos políticos y sociales que pasan de un régimen colegiado y carismático a la concentración de poder que posibilita la supervivencia del grupo.
Este aspecto de una donación apócrifa de Constantino, que se ha canonizado o se ratificó más tarde, se dice porque es una carta, este, eh, bueno, apócrifa, ¿no? Una carta que no es real, pero que se ha dado a conocer y hasta ahora, a estos días se ha quedado así, ¿no? Es que Constantino ahí declara que eh, da esa asociación apostólica, ¿no? Y que por lo menos esa es su base, ¿no? Este es de Javier Picasa, dice, el Papa, obispo de Roma, en el proceso anterior ha tenido una importancia esencial el obispo de Roma, llamado Papa, porque dirige la iglesia de la capital del imperio y porque apela al recuerdo de Pedro, interpretando jerárquicamente las palabras de Mateo 16, 17 al 19. A lo largo de todo el primer milenio, como manda Hipólito en la tradición apostólica, la Iglesia de Roma elegía a sus papas obispos con la participación de todo el pueblo, lo mismo que las otras. Roma empezó siendo una iglesia hermana, pero después creció su poder, su prestigio y su poder político, y no se puede olvidar el prestigio entre el siglo II y el siglo IV. La Iglesia de Roma vivió una experiencia de identificación interior y organización social que le permitió superar herejías como la de Marción o Valentín y mantenerse firme ante el imperio. Su obispo fue tomado cada vez más en autoridad, de manera que los cristianos de diversas partes, especialmente de los de lengua de latín, acudían a Roma pidiendo consejo, buscando solución para sus problemas. Más tarde, en el siglo VI y el IX, la Iglesia romana dirigió el proceso de cristianización del Occidente, viniendo a presentarse como gran poder moral de Europa. Ha sido un poder positivo y discutido. La ruptura con los ortodoxos, lucha por las investiduras y cruzadas, reforma protestante, guerras de religión, pero ha configurado nuestra historia. Somos los que somos porque el papado ha existido y ha transmitido junto al cristianismo los valores de la cultura helenista y romana, pero nos parece que su tiempo tradicional ha terminado. Ahora ha pasado 1600 años tras una historia gloriosa y tensa. Debe replantear su origen y sentido cristiano desde los principios del Evangelio. En este contexto se sitúa el entierro de Juan Pablo II. Bueno, ahí está. Ya. Es muy posible que la Iglesia Católica quiera mantener y mantenga la figura del Papa, pero tendrá que introducir en ella unos cambios radicales por fidelidad a sí misma y mensaje de Jesús. Este será uno de los últimos cónclaves al estilo del segundo milenio. Bueno, es un tema que trabaja ahí Javier Picasa, que ya corresponde a la iglesia propiamente de Roma, ¿no? Pero ya tenemos una idea de que más o menos cómo es. Entonces ese siglo V al VI, es más o menos donde empieza todo. Y dice, qué bueno esa referencia también de conocer del sistema de colegiado. El sistema colegiado es del Consejo de Ancianos, ¿no? Hacia el sistema que le llama el sistema monárquico, que es el sistema episcopal, ¿no? Que esos dos persisten en el modelo de gobierno de las iglesias, el gobierno presbiterial y el gobierno episcopal. Y el tercero es el gobierno congregacional. Congregacional. Hoy día se han añadido otros, el modelo gerencial, el modelo de, digamos, administrativo, ¿ya? En fin, otras nomenclaturas que hay por ahí y que marcan la forma de gobierno de la iglesia. Bien, entonces el Papa viene a ser el obispo universal, ¿no? Es el obispo entre obispos, ¿ya? Curioso, aquí he encontrado la palabra, la frase que creo que les enseñé en un momento, que sería bueno que ustedes lo anoten ahí, ¿ya?
y establezcan ese aspecto que va a ser la influencia base para eh, la labor del Papa, ¿no? O la labor del papado, ¿no? Les había mencionado a ustedes el nombre o la frasecita esta de primos inter pares, primos inter pares. O sea que el obispo de Roma reclamó ser primos inter pares, que significa primero entre iguales. Primero entre iguales. Hasta antes de ese reclamo del Papa, o del obispo de Roma, perdón, todos los obispos eran inter pares. Obispo inter pares. Quiere decir obispo entre pares, que quiere decir iguales, ¿no? Iguales. Obispo en iguales condiciones. Todos tenían la misma condición. Pero el de Roma reclamó ser primero. Y de ahí viene la frase, primos inter pares. Entonces, primero entre pares o primero entre iguales, ¿no? Vamos a mirar acá un poco ese periodo. Creo que acá tenía algo de eso, sí. El tiempo del papado. Sí, acá creo que había algo de eso. Esta es la caída de Roma, ¿no? Aquí están los visigodos, los vándalos, los boñenses, los francos, los sajones, los anglos. Ya mencionamos eso, vimos en la semana pasada. Ya. Acá está el progreso del poder papal, ¿no? El Papa de Roma afirmaba ser obispo universal y cabeza de la Iglesia, y ahora afirma ser gobernador sobre las naciones, sobre reyes y emperadores. Y para ese desarrollo, entonces, se tuvo 3 periodos de este proceso que se llamó el papado: el crecimiento, la culminación y la decadencia, ¿no? Poco en la relación parecida a, a lo que hemos dividido la Edad Media, ¿no? La edad primaria, ¿no? Inicial, la Edad Media, luego la época, digamos, súper de la Edad Media y luego viene la decadencia, ¿no? Más o menos ahí. El poder papal empezó con Gregorio I el Grande y alcanzó su apogeo con Gregorio VII, también conocido como Hildebrando. Entonces recuerde que hay 2 Gregorios, ¿no? El primer Gregorio es el que Gregorio I preparó el poder temporal o político y desarrolla ciertas doctrinas. En la Iglesia romana, como la adoración, estas doctrinas aparecen como la adoración de imágenes, ¿no? Lo que va a llamarse la iconografía, ¿no? ¿Ya? La iconografía. Y el purgatorio también es otra figura que de paso yo he encontrado. Hay 2 textos que los sacerdotes católicos utilizan. Uno está en 1 Corintios 3, ese famoso texto que siempre utilizamos para el servicio y para las obras que uno hace, y ellos lo asumen como que eso es el purgatorio, ¿no? Y lo otro es una parábola donde Jesús habla acerca el que eh, digamos, tiene sus cuentas no dependes, entonces va a venir el alguacil, se lo va a llevar a la cárcel y lo va a llevar hasta que pague el último cuadrante, dice, ¿no? Ya, esas son las 2 que habla, dice que esa es hay habilidad de purgatorio, pero no hay ninguna palabra
en la Biblia que refiere a ese concepto. Es un concepto que la Iglesia de Roma ha asumido. Lo otro es la transubstanciación también, que es un concepto de la cena, que a ellos le llaman Eucaristía, ¿ya? Y que para ellos es la base, ¿no?, de todo, ¿no? El acto eucarístico es fundamental dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Es el centro para ellos, ¿no?, la acción eucarística, ¿ya? Y la presencia del Cristo consagrado, que viene a ser, a ver, tiene un nombre ahí, que lo ponen en un lugar especial, ¿no? Y se saca cada vez que se hace la cena o la comunión, que le llaman la comunión, y se hace y procesa la Eucaristía, ¿no? Bueno, ya se me acordará cómo llaman el objeto ese que está donde está la copa y están las hostias, ¿no? Y que eso lo llaman, es para ellos lo más sagrado, de la presencia de Dios ahí, ¿no? ¿No? Bien, entonces, la creencia de que en la misa o comunión el pan y el vino se transforman milagrosamente en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Es el sagrario lugar donde se ponen entonces los elementos. Gregorio I fue defensor de la vida monástica, ¿no?, de la vida en monasterios. El gobierno de la sede romana creció y debido a la influencia de los papas que tenían en su poder para ejercer la justicia. O sea, no era solamente un elemento religioso, de guía espiritual, pastoral, es también ejercicio de justicia que tenía que ver con la influencia dentro de la ciudad y dentro también de la gobernatura. También determinaba las tareas políticas, ¿no? A esto se llevó a lo que se llama el gobierno césaro-papista. Césaro-papista. Césaro de César, ¿no? Césaro-papista. La incertidumbre del gobierno secular estaba en contraste con la firmeza del gobierno de la Iglesia. La Iglesia permanecía firme y establecida. En la Edad Media fue presentado unos números de fraudes píos, del que habíamos mencionado, ¿no?, para sostener la autoridad de Roma. La erudición no era dada a la crítica. Nadie dudaba de la verdad de los documentos, ¿no?, que eran aceptados por todas partes después de varios siglos. Se hizo la sugerencia de que estos documentos se basaban en la falsedad, en una falsedad y no sobre la verdad, ¿no? Hoy día estamos en la época de la crítica, ¿no? A todo se duda, ¿no? Todo documento del pasado se cuestiona. Ahora sí ya está cuestionado esto, pues, ¿no? Pero en aquella época nadie decía nada y aceptaba como certero y verdadero aquello que se presentaba. Estos documentos fraudulentos hablan de la donación de Constantino, los decretales de falso de Isidoro, que reclamaba la supremacía del Papa en Roma sobre la Iglesia universal, ¿no? Entonces, bueno, crearon esos elementos para afirmar el asunto. Luego viene el periodo de culminación. Entre el año 1073 y 1216, 150 años de papado, ahí se tuvo poder absoluto sobre la Iglesia y las naciones europeas. Ese es el periodo de culminación, es decir, el periodo máximo de esplendor. Digamos, cuando hablamos de culminación estamos hablando de la expansión y también de lo más alto que llegó el papado, ¿no? Aquí está Hildebrando, el único papa que se conoce con su nombre, ¿no? Y no con el nombre de Papa Gregorio VII, que ese es su nombre, el nombre que afirmó, ¿no? Dice también en la tradición que hay un papa que usa su propio nombre y que varios utilizaron su nombre hasta un tiempo, ¿no?
Y luego, por cuestiones X, había un papa que tenía un nombre muy particular, que no recuerdo en este momento cuál era, y para no figurar así, entonces él se cambió de nombre, ¿ya? Y aparece con un nombre mucho más asequible, ¿ya? Ese fue lo primero que intentó entonces ese cambio, y luego ya se establece como una norma finalmente, ¿no? Y que todos los que van a hacer la función de papa van a tener que tomar o afirmar un nombre en particular. Bueno, en el caso de Gregorio, pues reformó el clero que se corrompió y quebrantó la simonía, es la compra de puestos en la iglesia, ordenó el celibato, libertó a la iglesia de la dominación del Estado, poniendo fin al nombramiento de los papas y los obispos por reyes y emperadores. Antes lo hacían así. Igual que acá en Perú también, antes del concordato, en el Congreso se veía ese tipo de cosas. Además, celebrando hizo que la iglesia fuese suprema sobre el Estado, ¿no? Entonces, que está por encima. Esto no agradó a Enrique IV y le hizo la guerra y lo sacó de Roma. Y lo que decía Gregorio VII era que el poder secular, el gobierno de Estado, esté subordinado al gobierno de la Iglesia. Esa era su figura, ¿no? No al revés. No como el Oriente, ¿no? En el Oriente la Iglesia está digamos, subordinada al gobierno, ¿no? Entonces, y en este caso dice que Gregorio VII no quería que el gobierno del Estado esté subordinado al gobierno de la Iglesia, que esté separado, ¿no? Otro papa cuyo reino demostró su poder fue Inocencio III. Él decía que el papa ocupa una posición intermedia entre Dios y el hombre. Lo puso como mediador, como sumo puente. De ahí viene la palabra sumo pontífice. Sumo pontífice, que también es un título que toma del emperador romano, ¿no? Porque el emperador romano se le consideraba hijo de Dios, o hijo de los dioses. Entonces era un mediador para con la divinidad, ¿no? Eh, entonces, el Papa ocupa esa posición intermedia, ¿no? Eh, entre Dios y el hombre. Es inferior a Dios, pero superior al hombre. Es juez de todos, mas no es juzgado de nadie. Ese es el otro lado también, ¿no? Que vendría a ser Papa como juez, pero el Papa no puede ser juzgado por nadie, excepto que haya perdido su condición, ¿no? Pero si es representante, no. Inocencio también estableció un estado. Hay otro aquí, se eligió como emperador a Otto Brunswick y este no obedeció y otro emperador fue elegido. Así que Inocencio estableció un estado bajo el gobierno directo del papado, gobierno que fue propulsado de los estados de la iglesia y que hubo sumisión de rey francés y de rey inglés al papa, ¿no? Los estados de la iglesia quiere decir los estados donde influenciaba la iglesia y estaba directamente el gobierno papal, ¿no? Y viene el periodo de la decadencia. Ya hemos dicho entonces en inicio, ¿no? O crecimiento, en el periodo de culminación y ahora el periodo de decadencia. Bonifacio VII, en 1303, prohibió a Eduardo I de Inglaterra que decrete impuestos a la propiedad de la iglesia. Peleó con Felipe el Hermoso de Francia, quien le hizo la guerra y se apoderó de papa. Le encarceló y así Bonifacio, murió de tristeza. El periodo de 1305 a 1378 se le conoce como la cautividad de Babilonia, ¿ya? Por el que el mandato del rey francés, por el rey francés, se ordena que la sede del Papa sea trasladado
de Roma a Aviñón, ¿no? Aviñón es una ciudad al sur de Francia. Los papas eran jefes nombrados sin influencia o poder bajo el gobierno francés y las órdenes papales eran desobedecidas, las excomuniones eran ignoradas. Y Eduardo III de Inglaterra ordenó al legado papal que saliera de su reino. En 1378 el Papa Gregorio XI volvió a Roma y en 1440 se celebró el Concilio de Constanza. 4 papas fueron depuestos y se escogió uno nuevo. Y desde 1378 los papas han morado en Roma, deseando pretensiones de gobierno elevadas, pero incapaces de poder ponerlas en vigor. Entonces el sistema papal, como se dan cuenta, entonces tuvo su momento, tuvo su éxito y vino después la decadencia y ya pues cuando viene la época moderna viene el momento difícil, la inmoralidad del sistema papal lo desacredita, aunque en el Concilio de Trento se va a tratar de elevar la categoría y las tareas ministeriales, ¿ya? Y más adelante es Napoleón que le va a quitar toda la capacidad política, ¿no? Y desde ahí ya el Papa no tiene ninguna injerencia con los gobiernos. Puede decir algunas cosas, opinar, pero no puede meterse en temas internos de ninguna nación. Bien, a ver algunas intervenciones, por favor, con respecto a lo que hemos estado trabajando acá. Ya, la próxima semana vamos a seguir, vamos a hacer como las cruzadas, vamos a hacer también los personajes sobresalientes de esta época, ¿no? Y ya preparados a la época, un poco acercándonos al final de todo este tiempo, para llegar un poco a los precursores. Hasta ahí vamos a llegar más o menos en nuestra historia. Muy bien, ahora sí, preguntas, Pastor, intervenciones. una pregunta. Fue en el periodo cuando usted dijo que la Santa Sede fue trasladada a Francia, cuando hubo 2 papas y entre ambos se excomulgaban, y para que solucionen el problema tuvo que intervenir un concilio. Ya, sí, claro que sí. No fueron 2 papas, fueron más, ¿ah? Hasta Llegar 4 creo que llegaron a ver. a Cuatro, creo que 4, sí. exacto. Son 4, llegaron o sea, 4 se nombraron papas, ¿no? ¿Ya? Si eran oficiales o no, eso no era el asunto, sino que fueron nombrados y cada uno reclamaba entonces su sede, ¿no? Pero luego ya se hace este acuerdo, ya, y Roma de nuevo recupera su lugar. Desde ahí ya nunca más la sede del papado se ha movido, ¿no? De Roma, y especialmente porque tienen un lugar, ¿no? El Vaticano, ¿no? Esa es la zona donde vive el Papa y donde hace sus tareas, ¿no? Y desde ahí gobierna, ¿no? Bien. Esa época se llama la cautividad babilónica, ¿ya? La cautividad babilónica. No se olviden, el papado por Enrique IV lo llevan a dónde? A Aviñón, a la ciudad de Aviñón. ¿Alguien más? No sé si quiere hablar de esta parte de la segunda parte hemos hablado del papado, básicamente. Hemos extendido un poquito más el asunto, el origen y todas las pautas, y inclusive hemos hablado de los sistemas que había de gobierno en las iglesias al comienzo, cuál era el sistema que la iglesia de Roma desarrolla, ¿no? Y que le ha sido de éxito, ¿no? Y que ha sido éxito en algunas también. Hoy día, justamente el gobierno episcopal creo que está dando fuerza, ya no desde esa perspectiva, pero sí hay, pues, la jerarquía, ¿no? De los, por ejemplo, ministros ungidos, ¿no?
hablan de la unción. Entonces, esa es una forma episcopal que algunos le llaman gobierno teocrático, ¿no? En realidad es episcopal, ¿no? Nada más. O monárquico, donde el papa es, perdón, el pastor es el que domina y es que hace y deshace, ¿no? Y en algunos casos es tan monárquico que hasta el ejemplo se da, ¿no? O sea, uno, pastor que por ahí saltó digamos, a las noticias por la situación que había pasado en su iglesia y todo eso, y por la captura del Estadio de la Alianza, ¿no? Saben que en un video ahí se ve a ese pastor vestido de rey y sentado en un trono, ¿no? Y los hermanos rindiéndole pleitesía como si fuera un rey, ¿no? Entonces, esa es una característica, digamos, extrema de la jerarquía o de lo jerárquico, de lo monárquico, ¿no? Que conocemos como episcopal. ¿Ya? Ya, ¿no hay más palabras? Pastor Sánchez, o sea que los papas de antes, digamos, ellos daban la autoridad, o sea, Tenían todo poder. tenían todo, claro, todo el poder, ¿no? Sí. De decir, porque acá lo que usted estaba leyendo dice que tenía una posición casi como intermedia entre Dios y el hombre. Sí. Y es Dios, ¿no? O sea que... Por eso, habían varios títulos que van anexando. Sumo puente, sumo pontífice, vicario de Cristo, ¿no? Mediador o el que está en nombre de Cristo, que es el Espíritu Santo, es el vicario, pero también el Papa es un vicario, ¿no? ¿Qué más era? Su santidad, ¿no? O sea que es lo máximo en santidad, ¿no? Y su santidad en realidad es Dios, ¿no? Dios es la santidad máxima, ¿ya? Y así, va poniéndose varios títulos ahí que son exclusivos para la figura del Papa, ¿no? Cualquiera que sea, pero que asume ese poder. Y los obispos, de paso, van a ser ya no solamente interpares, sino que van a recibir el ministerio de Cristo y van a ser reconocidos como alter Cristo. Alter Cristo. O sea que ellos gobernaban toda Inglaterra y todo, o sea, toda Europa. Toda Europa, sí. Toda Europa. Tuvieron todo dominio, sí. Y bueno, el obispo entonces, o el cura siempre es alter Cristo, que quiere decir que es otro Cristo, ¿no? No están solamente como representantes de Cristo, sino son otro Cristo. Doctor, ¿y cuál es el gobierno Ahí sí hay el gobierno de Hildebrando. Hildebrando viene a ser Gregorio VII. Ya. El Papa Guillermo, Gregorio VII, sí. Él es. Ya. Sí. Bacán. Chévere, gracias. Pastor, una consulta. Sí. Pastor, ¿cuál es el periodo de duración y quién es el que nombra a los papas? Muy bien. El sistema papal es por elección. Antes era, como la lectura nos había mencionado, la lectura de Javier Picasa. Ese es un artículo de Javier Picasa. Él dice que los papas eran elegidos por el pueblo, por voto popular. Así se dicen que eligen a la papa Isa Juana, ¿no? Que se había hecho pasar por un varón y lo eligen como papa, el Papa Juan. Creo que si no me equivoco es Juan 23, solo sí. U otro Juan, bueno. Ya. Y era mujer, pues ella después había tenido relaciones y estaba en estado, ¿no?
y así la descubren y muere, ¿no? Esa historia la Iglesia Católica la desprecia, dice que no existe, que es un mito y que no es verdad, ¿no? Y que ha quedado como una leyenda. Y no existe en ninguna parte de la historia esa papisa Juana, ¿no? Bueno, ellos niegan eso, pero ahora, ellos escogieron por esa manera. Hasta un tiempo de la Edad Media se escogía entonces por medio del pueblo. Pero después pasó a ser la elección por medio de del sistema de obispos, ¿no? Y los cardenales, ¿ya? Entonces hacen un enclave cuando, por ejemplo, fallece porque el papado no, bueno, ha habido dos papas que han renunciado, ¿no? Pero generalmente el papado, cuando alguien asume el papado, eso es vitalicio, es un puesto vitalicio, quiere decir es hasta que muera. De por vida. De por vida. O en caso pues de enfermedad o de alguna situación, entonces necesita ser reemplazado, ¿no? Ya. Pero generalmente no ha sido así. Entonces el Benedicto XVII, por ejemplo, sí, por su edad y por otras cosas, ya estaba enfermo, él pidió y él renunció, ¿no? ¿No? Entonces el actual es el que está ahorita como papa oficial. Pero básicamente hay dos papas vivos en este momento. Hay dos papas vivos. Uno que fue papa hasta un tiempo y el otro que es el papa en vigencia, ¿no? Entonces, hay cuando se necesita elegir al papa, entonces se escoge del cuerpo cardenalicio y de los obispos, viajan a Roma, ¿no? Y hay un cónclave, ¿no? Se reúnen para hacer la elección y esa elección pueden pasar meses inclusive, ¿no? Hasta que se decida y por quién va a ser el sucesor de Pedro, según ellos, ¿no? Pedro entre comillas, ¿no? ¿Ya? Y hay inclusive una característica que dice que tiene en esta tradición de la elección papal. El pueblo, como sabe, cuando se hace ese tipo de elecciones, está fuera en la plaza, ¿no? Esperando ahí que se tome la decisión y entonces, ¿cuál es la forma de saber si hay o no? Y de ahí viene la frase Habemus Papa. Habemus Papa, que significa ya hay Papa, ¿no? ¿Cuál es la señal o cuál es la forma de saber de que hay o no hay Papa? Cuando sale humo blanco, ¿no? Del lugar de Vaticano, ¿no? Del lugar De la Basílica de San Pedro sale el humo. sale el humo blanco, ¿no? La chimenea. Sí. Cuando sale humo blanco, te dice, habemos papas. Pastor, ¿usted escucha hablar del Papa Rojo? Bueno, eso ya son leyendas. Hay papa rojo, papa negro. Ahora, hoy decía, no, eso ya es otra cuestión, ¿no? Rojo, en todo caso, lo que sí es cierto es la papa María, la papa blanca, eso sí hay bastante. Pero ahí nace la tradición del papalati. El papalati, el encargado de revisar el sexo del papa para que no pase como pasó con la papisa Juana. Ah, sí, esa también dice que es otra historia, aunque sí existe. Sí, dice que la van a exhibir. Pero es verdadera. Es verdadera, pero dice que no era por eso, era por otra cosa, ¿no? En fin, ahí está, ¿no? Ahí está esa situación, ¿no? Y que ya no se hace ahora, ya no se revisa ahora. Sí. Ahora se hace ecografía. Ecografía. Bueno, no sé cómo. Sí. Una consulta. Si entonces en ese tiempo, en esa época, tomaban el mando los papas, digamos, el rey de Roma, el rey de Francia o de Inglaterra, ¿qué posición tenían ellos? O sea, ¿no chocaban con los papas? O... No, sí hay algo de eso, porque el papa era el regente, como alguien mencionó por ahí, ¿no? Tenía todo poder, era representante de Dios en la tierra,
por lo tanto, era suprema autoridad y estaba por encima de los reyes, ¿no? Entonces los reyes y los príncipes estaban sujetos al papa. Oh, está bien. Y el papa determinaba, quitaba reyes y ponía reyes, ¿no? Ah, Sí, Ese era bajo amenaza de el caso expulsión. de Carlomagno, por ejemplo, el papa de esa época fue y lo coronó y lo establece ahí, ¿no? Ya, muy bien, hermano José, ¿qué decía? Bajo amenaza de excomunión. Los reyes que no obedecían. Claro, era la amenaza de excomunión, sí. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso de Juan Hus, ¿no? Y el príncipe de Constanza, ¿no? Sí, bueno. Él, Bohemio o Constanza, no recuerdo ahorita, pero que él apoyaba a Hus, pero el cardenal lo amenaza y lo amenaza con la excomunión. Hoy día, cuando excomulgan a alguien ya, pues eso no es nada, pues estoy feliz, ¿no es cierto? Es como si fuera una condecoración más bien, ¿no? Pero en esa época, bueno, no tanto así también, ¿no? Ahorita sí hay la expulsión, pues es una expulsión. Ya. Cuando excomulgaban, expulsaban a una persona, era como quitarle su identidad, hacerlo un paria, fuera de la sociedad, ¿no? ¿Ya? Y le ponían una marca, ¿no? Entonces el excomulgado era una especie de maldito o algo así, ¿no? Una cosa fea era. O sea, cualquiera, por eso que tenían miedo, pues, ¿no? Porque uno quedaba siendo nadie, ¿no? Pero Lutero no le interesó esa comunión, no la rompió, ¿no? Sí, bueno, ya está. Y se enfrentó, ¿no? No le interesó eso, ¿no? Y hoy día tampoco. Yo conozco a varias personas que han sido excomulgadas. Ahí está Juan José Tamayo, por ejemplo. Está Hans Kuhn, el famoso teólogo. Después está John Sobrino, Bonhoeffer, Bonhoeffer no, sí, John Sobrino, Leonardo Boff, ellos no, fueron excomulgados. Casi excomulgan a Gustavo Gutiérrez también, ¿no? Pero hoy día no, él se pasó a otra orden y pasó a ser un fraile sencillo y ahí se puso, ¿no? Y más bien hace unos años, hace pocos años, en España lo premian, ¿ya? Por su propuesta teológica, ¿no? De la teología de la liberación, y le dan el premio de Asturias, el premio Príncipe de Asturias, por haber aportado a la iglesia con ese pensamiento teológico, ¿no? Muy bien. Entonces se salvó él. Encima le dan un premio, ¿no? Pero casi a todos los de la teología de la liberación los excomulgaron, ¿no? Los expulsaron de la iglesia. ¿Ya? Está Camilo Torres y otros más, ¿no? En fin. Pablo. Pastor, sí. En la etapa medieval se practicaba bastante, en el cristianismo me refiero, ¿no? El celibato, ¿no? Pero actualmente hay sacerdotes que tienen su familia también, pastor. Ya, este asunto del celibato también en realidad es bastante relativo, ¿eh? No es tan así. Sí se da el celibato ahí, pero los de la jerarquía, muchos de ellos eran casados o tenían familia. Y cuando se da este modelo, entonces algunos van a tener sus propias parejas, ¿no? Para decirlo de una manera más sana, ¿no? Concubinas, amantes, en fin, no sé qué lo podemos decir, ¿ya? Que vivían en el mismo palacio, en el mismo lugar, ¿no? Y hay papas que eran casados, los Borgia, por ejemplo, ¿no? Pero entre ellos pues se hacían cosas también, ¿no? Entonces eso sí llegó lastimosamente a deformarse esa situación, y es una historia que no quieren contarla, pero hay una historia sobre los Borgia,
¿ya? Sería bueno para conocer un poquito de esa historia, ya que Alejandro VI creo que fue el papa de la época de Lutero, ¿ya? Y que venía de esa familia, ¿no? Entonces hay unas ciertas cosas ahí feas, ¿ya? Que puede darse también en todos los movimientos, por si acaso, así que no es exclusivo de la Iglesia Católica, pero ellos quieren negarlo, ¿no? ¿Ya? Y de tanto en tanto aparecen pues, ese tipo de cosas, ¿no? Los pedófilos, por ejemplo, en Chile, en Estados Unidos, en México, que el Papa anterior apoyó, ¿no? Y el Papa Juan Pablo II también, aún así lo canonizan y lo hacen santo, ¿no? Movimientos como los sodalicios y también el Opus Dei, ¿no? Son figuras en donde se hacen violaciones a los derechos humanos, pero violaciones en el sentido también de violación física, ¿no? De tortura física. Entonces eso se da en pleno siglo XXI, fíjense, todavía, ¿no? Pero, ¿en qué sentido? ¿Por qué? Hay especialmente algunos sacerdotes que son pedófilos, bueno, que usted conoce, por ejemplo, el caso de uno de los, creo que es sí, pues del Opus Dei también, ¿no? Que fueron acusados, ¿no? Por un muchacho, que ahora ya son ya señores, ya, pero de muchachitos, ahí, y sodalicios, especialmente fue. Y allá en Roma lo dieron de baja a él, sí, ahora está ahí, está como una especie de cárcel dorada allá, ¿no? Figari creo que se apellía. Entonces, Sí, 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 entonces es uno de los que, es un peruano, ¿no? Que siguió esa línea y que, bueno, siempre la iglesia, no sé por qué, pero ha ocultado esos aspectos de sus sacerdotes, ¿no? Que cuando había algún lío sexual, ya simplemente los guardan, ¿no? Los hacen fila en cuerpo y no determinan. O lo mandan a otro lugar hasta que la historia pase, ¿no? Sí, el frío. sí. A eso se refiere, o sea, eso de tanto en tanto da, pero en la época de los Borges eso fue mucho peor, ¿no? Se fue toda una familia y no solamente había orgía, sexo, dinero, y, compra de puestos, ¿no? Ya, de las iglesias, todo eso, ¿no? Ya, y Lutero ve toda esa figura, pues, ve toda una pecado, ¿no? Él pensaba que Roma pues era el cielo, pero cuando va allá era todo lo contrario, ¿no? Entonces se decepciona, ¿no? Y entonces por eso escribe sus 95 tesis, ¿no? Sí. Así es. Muy bien, entonces a eso se refiere esa situación, ¿no? Y uno hay que tener cuidado también, entonces, porque eso se puede dar en cualquier movimiento, ya hemos dicho, ¿ya? Y esperamos que no suceda entre nosotros y nos mantengamos firmes en el Señor, ¿no? Siempre. Así es. Muy bien, aquí vamos siguiendo a ver si hay alguna cosa más. Quiero solamente mencionar y dar para esta etapa que todavía no hemos terminado, ¿no? Creo que este cuadrito lo había mostrado, ¿no? Pero podemos hablar acá de las monarquías autoritarias y el papado viene a ser una especie de monarquía también autoritaria, ¿no? Esta es la Europa del siglo XV, ¿no? Fines ya de la Edad Media y comienzos del siglo XVI. Más o menos en esta época se dan los descubrimientos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Ahí está el caso de Colón, ¿no? El descubrimiento de América. ¿Ya? También otros imperios coloniales en diferentes lugares, dirigidos por España y Portugal, especialmente en las tierras nuestras, pero los ingleses, holandeses, franceses hacia África, ¿no? Y hacia la India. Hay entonces una exploración y colonización de continentes, ¿no?
los navegantes también que descubren, y hemos dicho también, que van con aventureros y clérigos. ¿Ya? Se busca rutas hacia el oriente, lo más que lleve hacia el oriente. O sea, esa idea de la búsqueda, investigar, desarrollar, eso es una característica humana que también se da en esta época, ¿no? Si no hubiera habido ese ojo de investigador, pues siempre seguiríamos en atraso, ¿no? No, eso nos lleva a otro. Entonces buscaron rutas para llegar lo más rápido al oriente, ¿no? Y el descubrimiento de América fue una de ellas, porque Colón pensó llegar a las Indias, pero por el otro lado, ¿no? Tenía que dar toda una vuelta para irse a la India, ¿ya? O sea, por todo el continente europeo y ir hacia el otro lado. Y yo decía, no, por el más grande, por acá vamos. Y acá vamos a llegar, ¿no? Y a la vuelta está la India, entonces vamos por ese lugar. El cálculo estuvo bien, pero no se dio cuenta de que había un continente en medio que todavía que impedía llegar a la India, ¿no? Porque si nosotros vamos por el Pacífico, cruzamos y navegamos hacia, hacia el oeste, entonces vamos a llegar a la India, vamos al Asia, hacia el otro lado, ¿no? ¿Ya? Porque el Océano Pacífico, ahí está, pues, concuerda con Japón y todos esos lugares, ¿no? ¿No? Y la India está por ese lugar también, cerca. Ya, bueno, ¿y de qué más estamos aquí? También iban a buscar de metales preciosos, las especias. ¿Qué cosas son las especias? Vienen a ser estos condimentos que eran importantes. Hoy ya no nos llama mucho la atención, ¿no? La canela, la pimienta, ¿no? Todos los elementos aromáticos, ¿no? Ya, esos son las especias, ¿no? También era para conocer el mundo y otra idea era evangelizar a otros pueblos, ¿no? Ese era el sentido que tenían los clérigos y por eso iban a la tarea, ¿no? Bien, ahí vamos a dejar por ahora eso, ¿ya? Y este mapita todavía sí, esa figura nos va a seguir porque nos va a llevar hasta la otra parte, ¿ya? Muy bien, veo que tienen bastante tarea y bastante trabajo, ¿no? ¿No? Yo también quiero darles trabajo. ¿Ah? Sí, hay varias cosas que hacer. Miren, vamos a mirar a ver cómo hacemos eso para que no sea muy difícil para ustedes, pero quiero que ustedes hagan una cosa, ¿ya? Dentro del cuadro que tenemos, vamos a trabajar las cruzadas, ¿ya? Y vayan leyendo todo sobre las cruzadas, ¿ya? Y de todo eso queremos, sí, esa es la figura por ahí. ¿Y qué más podemos trabajar acá? Algo que se me está escapando. Pastor, de las 8. Sí, de las 8. Las 8 cruzadas. ¿Ya? Y vamos a hacerlo de esta manera. Ustedes salen de trabajo, lo traen y vamos a hacer grupos para compartir trabajos, ¿ya? Para ver cómo lo han hecho y qué hay, y luego hacen una presentación de grupo, ¿ya? Solo vamos a hacer la próxima semana. Pastor, ¿algún autor en especial para poder consultar? Bueno, seguimos con Justo González, ¿no? Justo González es uno, pero busquen también ustedes en internet acerca de las cruzadas, ¿ya? Yo les di un material también, ¿no? Ahí tienen creo que dos materiales también. Ahí, la separata, ahí también hay un resumen. En la separata está el resumen de las 8 cruzadas, ¿ya? Pero busquemos algo más, un poquito más de Pastor, una pregunta. Usted nos dio un libro de Justo y de Prat, creo. En el de Justo no me lo especificó bien, por lo menos yo no lo entendí. ¿El canon está en todo el libro de Justo
o algunas hojas nada más. No, Mi problema mío es imprimir todo. No, el canon está en el libro de Báez Camargo. ¿Y el de Justo? En el Justo está la historia de la iglesia y posiblemente sí hay algo que mencione sobre el canon, pero no hace toda una historia exhaustiva. El otro es un libro que específicamente es para el canon, ¿no? Breve porque historia. Yo no le he hecho el trabajo, por lo que no he podido imprimir esas 200 hojas, profesor. No me especificó. Busca en el libro, y también lo envié el libro de Báez Camargo. Sí, ese más cortito, pues 46 páginas, ¿no? Sí, ahí está todo, sí. Ya. Y el de las cruzadas, ¿usted no tiene un libro ahí para leer? Voy a darles a ustedes la historia eclesiástica de José González, el número 2, ¿ya? Ahí busquen eso, en esos libros, puede haber ahí algo de eso. Y también Pastor Sánchez, es solamente lectura, ¿no? No, hacen un trabajo ustedes, ¿ya? Un trabajo, ok. Sí, es un trabajo que me tengo que enviar. Y aquí en clase vamos a hacer después división de grupos para que ustedes compartan su trabajo uno a otro, ¿ya? Ok, el que no lo ha hecho pierde, pues. Entonces ahí sí va a haber otra cuestión porque es con nota, ¿ya? Todos tienen que hacer su trabajo. ¿Un resumen, pastor? ¿Ah? Un resumen. Sí, es un resumen, pues, pero también con análisis, ¿no? Entonces, lo que hayan encontrado ustedes en los grupos lo van a compartir, ¿ya? Para alimentar su trabajo, ¿ya? Y hacen el informe como grupo, ¿ya? Eso lo vamos a hacer la próxima semana. ¿Ya? Muy bien. ¿Se ha entendido, no? Sí, profesor. Muy bien, entonces ahora sí, nos vamos. Y bendiciones, hermanos. Será hasta la próxima semana.